Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y hace poquito uno de vosotros me preguntaba cómo pasar el color de los animales a blanco o a negro tal y como vemos aquí. Pues en este tutorial vamos a ver cómo conseguir este efecto. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Tal como digo al principio del vídeo, lo que vamos a ver en este tutorial es cómo convertir el color general de nuestro animal a blanco. Podría ser, por ejemplo, esta serpiente, que en este caso además le he añadido un fondo que ahora veremos cómo lo hago, o un ejemplo que tengo aquí hecho con estos tigres, en el cual la terminación sería esta, que como veis queda bastante bien. El proceso es exactamente igual, o sea, no hay diferencia entre los tigres y la serpiente. Voy a usar la serpiente debido a que la selección va a ser mucho más rápida y no se va a alargar tanto el tutorial. Pues dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Para seleccionar, como digo, va a ser mucho más sencillo. Voy a coger la herramienta varita mágica que tenemos aquí, o pulsando W. Lo que pasa que probablemente os aparezca la herramienta selección rápida. Pulsáis botón derecho sobre la herramienta selección rápida, os aparece este menú y cogéis herramienta varita mágica. Aquí arriba las opciones que le he dado, pues un promedio a 3×3, que es lo que suele venir por defecto. Tolerancia 32, suavizar, todo esto viene por defecto. Lo único que voy a marcar es contiguo. Marco contiguo para que no me seleccione zonas similares y vaya únicamente seleccionando los huecos que yo quiero. Pero antes de empezar la selección, lo que voy a hacer es duplicar la capa. La voy a arrastrar aquí abajo al icono de capa nueva y voy a ir trabajando sobre esta. La del fondo me va a interesar, ahora veremos después por qué me interesa. Y ahora sí, voy a empezar a hacer la selección, hago clic en la zona superior, me selecciona todo el negro superior y ahora en la zona inferior izquierda para esta zona del fondo. Vamos a acercarnos un poco porque como vemos se nos ha metido en lo que es la zona de la rama y parte de la serpiente. Cojo la herramienta lazo que tengo aquí o pulsando L. Yo voy a coger el lazo poligonal, pero valdría el lazo normal, o sea, esto ya es cuestión de cómo cada uno de vosotros se acostumbre. Y pulsando la tecla Alt para que me reste selección, voy a empezar a hacer una selección que envuelva toda esta zona en la que se ha metido la selección primera. Hecho esto, hemos restado la selección, vuelvo a encajar en pantalla y ahora nos vamos a meter un poquito con la selección hacia adentro para conseguir que no nos quede luego un borde negro alrededor que va a delatar ahí una especie de halo bastante incómodo. Vale, me vengo a selección, modificar, expandir y aquí le voy a dar 2 píxeles que creo que puede estar bastante bien. Doy OK y como vemos, si pulso Control Z, esta es la selección original y esto es como nos ha quedado. Como veis, se mete hacia el objeto que queremos seleccionar, vuelvo a encajar en pantalla. Y de esta manera evitamos que nos aparezcan esos halos incómodos que aunque llegasen a aparecer luego los podremos trabajar después. Ahora me voy a venir aquí abajo, añado máscara de capa, con lo cual ya he recortado lo que sería nuestro animal. Pero vemos que la máscara de capa nos ha salido al revés. Lo podríamos haber hecho pulsando Alt al mismo tiempo que añadimos máscara de capa o a mí se me ha pasado, pues pulso Control y con la máscara de capa seleccionada e invierto la selección. Como veis, nos ha quedado aquí todavía parte de ese borde negro al que hacía referencia. Pues esto lo vamos a corregir dentro de la máscara de capa. Cojo la herramienta pincel, pulso botón derecho, este es el pincel que voy a coger con una dureza pues de un 60% aproximadamente y con color negro voy a ir pasando todo lo que sería este borde. Lo voy haciendo y estoy enseguida con vosotros. Bueno, yo creo que puede valer más o menos
por aquí no queda mal del todo. Tampoco me quiero entretener mucho. Vale, una vez hecho esto, esta máscara de capa nos va a interesar también en la capa de abajo. Vamos a activarla porque después tenemos que añadir una capa de fondo y el fondo negro que tiene la capa fondo nos va a molestar. Lo primero que hago es desbloquearla. Pulso sobre el candadito, clic izquierdo y desbloqueo la capa. Para aquellos que tengáis versiones anteriores, tenéis que hacer doble clic sobre la capa y en la ventanita que os va a aparecer de crear capa le dais OK y ya lo tenéis. Vale, ahora pulsando Alt voy a arrastrar la máscara de capa superior a esta capa, con lo cual consigo la misma máscara de capa en la capa inferior. Y ya podemos empezar a convertir el animal a lo que sería el color blanco que hemos visto al principio. Pero antes de esto voy a traerme la capa que voy a usar de fondo para que vayamos viendo cómo nos va quedando el efecto blanco sobre lo que sería la serpiente. Vale, me vuelvo al documento anterior. Bueno, no lo he dicho antes, las imágenes que estoy usando son de pexel.com, por si a alguno de vosotros le interesa. Vale, como decía, me vengo al documento donde ya tengo el trabajo realizado. Vamos a verlo. Y la capa que yo me voy a llevar es esta. Como veis, es una capa con un efecto bokeh o bokeh, que no sé cómo se puede llegar a pronunciar. Y este efecto bokeh lo he sacado de esta otra capa. Como veis, es una capa de jungla, naturaleza. Lo que pasa que me quedaba, la veía como muy sosa y de ahí que haya preferido darle el efecto bokeh. Pues esta capa cojo con botón derecho sobre ella. Por cierto, el efecto me lo llevo ya hecho y la semana que viene subiré un tutorial donde veréis cómo conseguir el efecto bokeh. Botón derecho sobre la capa, como digo, duplicar capa y aquí le voy a decir que me quiero ir al documento en el que estoy trabajando. Doy OK, ya me puedo ir al otro documento y como veis se nos ha colocado encima de la capa que tenía seleccionada, que era la capa fondo. La arrastro justo debajo de la capa de la serpiente, de la capa inferior de la serpiente, y ya tenemos nuestro fondo colocado. Como veis, colocar el fondo es bastante sencillito. Y ahora sí que podemos empezar a trabajar con lo que sería el color de la serpiente. Vamos a empezar añadiendo una capa de ajuste. Vengo aquí abajo, capa de ajuste de blanco y negro. Y antes de empezar a tocar los reguladores, le voy a dar a este icono de aquí para crear una máscara de recorte y que me afecte únicamente a la capa inferior, que en este caso es la capa fondo copia. La voy a llamar serpiente blanca para tenerlo más claro. Y lo que sí que debemos de tener claro para conseguir que nos quede un efecto blanco en general es que debemos de tener la imagen en tonos neutros, en este caso en una escala de grises, que es donde mejor vamos a poder colorear con el color que queramos. Lo que pasa que mientras que para otros colores que no sean blanco o negro podemos utilizar una capa de tono saturación y directamente colorear la imagen que queramos, en este caso tenemos que pasar previamente a escala de grises porque si no, no nos va a admitir los tonos blancos y negros que vamos buscando. De ahí que haya creado una capa de ajuste de blanco y negro, porque además me va a permitir trabajar en los colores individualmente, pudiendo enfatizar todavía más esos blancos que voy buscando. Podríamos trabajar directamente con lo que serían los reguladores del color de la serpiente, pero bueno, yo lo tengo ya mirado, vi que el infrarrojo en los ajustes preestablecidos era el que mejor iba, teniendo en cuenta que sobreexpone muchísimo la imagen. Bueno, pues como sabemos que la imagen se compone mayormente de amarillos y verdes, le vamos a bajar un poco el amarillo, aproximadamente hasta por aquí, y el verde, buscando ese equilibrio hasta conseguir un blanco más o menos puro. Si lo vemos, nos ha dejado ya la imagen prácticamente blanca. Para no forzar más este ajuste, lo que voy a hacer es crearme, vengo de nuevo aquí abajo, añadir capa de ajuste de color uniforme. Y aquí le vamos a dar color blanco. Doy OK, pulsando la tecla Alt, me sitúo entre las dos capas, hago clic y me la crea como máscara de recorte, igual que la capa anterior, para que afecte únicamente a serpiente blanca. Y esta capa la voy a poner en modo de fusión luz suave.
Con esto, si os dais cuenta, ya estamos consiguiendo prácticamente el blanco que vamos buscando. Ahora únicamente pues sería cosa de reajustar un poquito lo que serían los ajustes en la capa de ajuste de blanco y negro. Le puedo bajar también un poco la opacidad a esta capa para que no sea tan exagerado y me vuelvo a la capa de ajuste de blanco y negro. Y aquí pues vamos a subirle un poquito el amarillo y un poquito el verde con cuidado, porque como vemos hay luces dentro de la serpiente que están bastante quemadas y eso tampoco es conveniente. Me vuelvo aquí y ahora lo que nos faltaría por hacer es sacar ciertos detalles para que no se vea completamente blanca, que se nota muchísimo el efecto, aparte de que también nos ha blanqueado la zona del tronco. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a venir a la máscara de capa de serpiente blanca, la capa serpiente blanca, voy a ampliar esta zona de aquí y ahora con el pincel que ya tenemos y color negro, lo único que tengo que hacer es ir pasando por encima de las zonas que queremos volver a mostrar y que no sean blancas, que en este caso sería el tronco y los ojos, que es un detalle que no tiene por qué estar blanco. Con lo cual vamos dándole. Si vemos que nos pasamos, pulsando X cojo el color blanco y le doy a la zona en la que me he pasado. Vuelvo a pulsar X. Y de esta manera vamos recuperando el color. Bueno, yo me pongo con ello y enseguida estoy con vosotros. Y ya tendríamos los detalles a los que hacía referencia. Incluso podríamos recuperar un poquito de color en lo que sería esta zona de aquí. Lo que pasa es que no acaba de terminar de gustarme, con lo cual lo voy a dejar como está. Vale, lo vamos a dejar así. Aquí en todo caso sería pues a lo mejor darle un poquito más de oscuro, pero bueno, con esto más o menos lo tendríamos. ¿Qué es lo que me falta por hacer? Bueno, pues lo siguiente que voy a hacer, me sitúo en la capa superior de relleno de color y vengo de nuevo a añadir capa de ajuste y le voy a añadir una capa de ajuste de equilibrio de color. Hago clic nuevamente en crear máscara de recorte, en el icono de crear máscara de recorte, y aquí me voy a ir a iluminaciones y en iluminaciones me voy a llevar un poco a los amarillos y un poquito a los rojos para ir consiguiendo un poco la temperatura de color que tenemos en la capa fondo, que se vaya viendo un poco más amarillento. Incluso en medios tonos también le podemos dar un poquito de amarillo. Si ahora mismo desactivo el ojo, vemos cómo la iluminación de la serpiente es mucho más realista y no se ve ese blanco tan neutro que teníamos. Y ya por último, para terminar, vengo aquí abajo a añadir capa de ajuste, niveles, vuelvo a marcar el icono de crear máscara de recorte y aquí lo único que voy a hacer es darle un poco de contraste a lo que sería la serpiente. Voy a cerrar el regulador de negros a la derecha y un poco el regulador de tonos medios, consiguiendo de este modo una imagen bastante más contrastada. Y esto sería todo. Como veis, es un efecto muy sencillo de hacer. Únicamente hay que tener en cuenta que tenemos que llevar nuestra imagen a tonos neutros, a una escala de grises. ¿Que lo queremos convertir en blanco? Como hemos visto en el tutorial, pues sabemos que esta escala de grises la tenemos que acercar lo máximo posible a los blancos, trabajando en los distintos reguladores de color de nuestra capa de ajuste de blanco y negro. Si fuera al revés, que quisiéramos convertirlo a negro el animal, que no lo hemos visto en el tutorial, pero el proceso es el mismo, lo único que esa escala de grises que vamos a buscar tiene que ser oscura en lugar de clara. Tenemos que llevar los colores hacia los negros, evitando lógicamente no saturar esos negros, no subexponer en exceso. Y podemos apoyarnos con una capa de relleno, como una capa de ajuste de relleno, en este caso de blanco, que hemos puesto en modo de difusión luz suave para que afecte relativamente con esos blancos, bajar un poquito la opacidad y si acaso pues añadir, como he añadido, una capa de equilibrio de color para conseguir una temperatura de color adecuada al resto de la imagen. Y por último, si queremos, pues darle un poquito de contraste, como yo he hecho, con una capa de ajuste de niveles o de curvas en función de la costumbre de cada uno. Y bueno, poquito más.
Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Como siempre digo, gracias por vuestra visita.